sociólogo, él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, léalo, es infaltable, por supuesto, es imprescindible, es conferencista, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, es una firma especializada en estrategia de comunicación política y colaborador además en este espacio. Bienvenido, Alfonso, gracias. A ti, Pepe. Bueno, hay mucho tema con este asunto de la vaya escándalo que se armó con la mudanza. La mudanza, esa es la palabra, la mudanza de 17 familiares de Ovidio Guzmán López y de su hermano Joaquín. el güero, Sí. Joaquín Guzmán López, 17 que se fueron para Estados Unidos y fueron recibidos directamente con los brazos abiertos por el FBI. Es todo hace pensar, producto o resultado de un acuerdo de Ovidio con las autoridades judiciales estadounidenses. ¿Qué ofrece a cambio para que le hagan semejante concesión, que además ha sido criticada por la presidenta de México al señalar que si están señalando a cárteles mexicanos como terroristas, ¿cómo es posible que se ponga el gobierno de Estados Unidos a hablar justamente con los terroristas y con los narcos? Yo creo que vale la pena empezar este análisis recordando que el mismo día en que Joaquín Guzmán López entregó a su padrino y socio principal de su padre a las autoridades norteamericanas, firmó prácticamente una declaración de guerra, que yo diría una declaración de una guerra fratricida en Sinaloa, porque nadie puede imaginar que una traición de esta naturaleza pudiera ser menospreciada por el grupo del Mayo Zambada. Entonces, a partir de ese momento lo que hemos visto es una verdadera carnicería en donde se enfrentan hermanos con hermanos, porque no se puede omitir el dato de que unos y otros pertenecían al mismo cártel de Sinaloa, que seguramente eran amigos, que a lo mejor muchos de ellos eran compadres, que conocían las casas y las costumbres y las amantes de los otros. Entonces, lo que ocurre a partir de ese momento es una verdadera carnicería. Y yo creo que frente a esto, la presidenta Sheinbaum nos ha dicho que ella no tiene información, respecto de qué es lo que motivó esta migración. Esta operación. Así es, y desde luego yo conozco que los organismos de inteligencia civil y militar de México tienen en su metodología para, digamos, el seguimiento de los grupos criminales, como una parte muy importante, la construcción de toda la red de familiares. Es decir, quiénes han sido las esposas de Chapo Guzmán, por dar un ejemplo, quiénes son los hijos, quiénes son los amigos de los hijos, en dónde estudiaron, en fin, una serie de actividades que permiten tener un mapa para una posible operación política. Entonces, lo que me sorprende no es que yo ponga en duda que nuestros aparatos de inteligencia conocían de esa decisión de irse a Estados Unidos y de entregarse al FBI, sino de quién con esa información, disponiendo de esa información, no la sube al Gabinete de Seguridad Nacional o no se la sube a la propia presidenta de la República. O sea, ¿tú sospechas que inteligencia mexicana sabía, sí tenía esos datos, sabía la operación que se fraguaba para trasladar al líder del cártel Jalisco, Ismael El Mayo Zambada, de manera subrepticia, en fin, secuestrándolo, engañándolo, como sea, y llevándolo a entregar a Estados Unidos? Yo creo que tienen mucha más información de la que nosotros nos podemos imaginar, pero que en ocasión, dentro de los distintos estamentos, hay alguien que decide que esa información no suba o no se dé a conocer, que es este tema el que además ha generado a lo largo del tiempo la profunda desconfianza de las autoridades norteamericanas respecto de las autoridades Por eso mexicanas. no quieren el diálogo, no quieren dar información. Y por eso operan por su cuenta. Claro. Es decir, porque han tenido la experiencia a lo largo de los años que cuando proveen de información,
a una de las agencias mexicanas y se hace el operativo. Al momento de llegar, la paloma ya escapó. Y entonces la única explicación es que hubo una filtración dentro de los mandos de la estructura de policía de nuestro país de México. Así que la desconfianza de los norteamericanos creo que es una desconfianza que tiene que ver con toda su experiencia y particularmente con la experiencia inmediata anterior. Como sabemos, el presidente López Obrador decidió darle órdenes a nuestras fuerzas policiales y militares de no confrontar a los criminales. Ya hemos platicado aquí cuáles serían las hipótesis de por qué no confrontarlos, desde la idea ingenua de que si no los confrontaba seguramente se reducirían los niveles de violencia, o la idea desde un punto de vista religioso del mandamiento no matarás y en consecuencia son seres humanos, o la tercera hipótesis, que es la de una franca complicidad en donde haya prevalecido el pragmatismo y él haya dicho, si los necesitamos para obtener un apoyo, por ejemplo, en Sinaloa y ganar la gubernatura, hagámoslo. Todo esto las autoridades norteamericanas las conocen muy bien, porque vale la pena recordar el asunto Camarena. Es decir, han pasado 40 años del asunto Camarena. Esto lo que nos dice es que cuando menos hace 40 años ya operaba la DEA, ya operaba por su cuenta, ya detectaba qué es lo que ocurrió con Camarena y su piloto aviador Alfredo Zavala, que identificaron esas enormes extensiones. El Rancho El Búfalo. El Rancho El Búfalo. De Caro Quintero. De Caro Quintero. Eso fue lo que firmó, lo hizo firmar su sentencia de muerte. Sí, pero fíjate, por eso se la cobró Caro Quintero. Exacto. Incluso con Fonseca, don Neto Fonseca, que no estuvo muy de acuerdo en la forma como tomó venganza a Caro Quintero, ciertamente. Pero fíjate, esto lo que nos dice además es que es la propia DEA la que descubre esa enorme extensión en donde trabajaban miles de jornaleros y a esa propiedad se llevaban cantidades industriales de alimentos para todos ellos. Y nadie se daba cuenta. Nadie sabía. Entonces, y había soldados. Así es. Vigilando. Exactamente. Protegiendo. Protegiendo. Así es. Entonces, yo creo que los americanos tienen muy clara la penetración del crimen y eso los lleva desde luego a esta desconfianza. Ahora, un poco la hipótesis, Pepe, de ¿y por qué se van? Y yo quisiera recordar un dato que yo resumiría en con la familia no. Es decir, recordar que entre los criminales ha habido un código de honor que establecía el que no se tocaba a la esposa ni a los hijos. En la época de Caro Quintero, de don Neto Fonseca, en esa época, de Félix. ¿Y te acuerdas cómo se rompió ese pacto? Ese pacto se rompe cuando el Güero Palma, Héctor Luis Palma, recibe en una hielera la cabeza de su esposa. Sí. Es decir, cuando los Arellano Félix le dan la instrucción a un sicario venezolano, Rafael Clavel, de que seduzca a la esposa del Güero Palma, la seduce y después la asesina y la decapita y le manda en una hielera la cabeza y asesina a sus dos hijos y le manda la información de cómo a los dos pequeñitos los arroja desde un puente para que mueran. Bueno, en ese momento se rompió ese código y entonces yo imagino que en esta disputa entre estas dos fracciones bien puede ocurrir que empiecen a escalar a otro nivel y que escalar a otro nivel significa meterse con las familias y en ese momento ¿qué forma hay de proteger a la exmujer, a los hijos, a los familiares cercanos? Y entonces se van los 17. Y entonces se van. Me parece que cuando menos como dejaron despoblado el lugar donde fue, por cierto, capturado Ovidio, recapturado en enero del año 2023, si mal no recuerdo, porque, no, en 2024, enero de 2024, y luego lo extradita a los Estados Unidos en septiembre del año pasado, justamente, para enfrentar los juicios que está enfrentando. Entonces, bueno, lo que tenemos hoy, cuando menos en síntesis, yo diría es, por un lado, que ante la negativa del gobierno mexicano
de reconocer la participación de las autoridades norteamericanas en el combate al crimen, van a hacer lo que han hecho en otras ocasiones, que es actuar por sí mismos al margen de toda autoridad mexicana. Recordarás también, Pepe, la Operación Leyenda, es decir, cómo instrumentan una operación para secuestrar a los que identifican como responsables del asesinato de Camarena y se los llevan a Estados Unidos y los someten a proceso. Y lo último que diría es que sí, estas autoridades tienen un mundo de información, porque no es de ahora, de hace muchos años, en donde han tenido en sus cárceles a Osiel Cárdenas Guillén, al rey Zambada, a tantos presos que ahora se complementan con Rafael Caro Quintero, el Mayo Zambada, el Chapo, etc. Entonces yo creo que esa información la tienen, no de ahora, la tienen de hace muchos años. Lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que por razones de Estado, el Departamento de Estado norteamericano decide no utilizarla. Pero yo creo que eso cambia con Trump. Entonces, en este momento pienso que miembros de esas redes de protección política, civil y militar deben estar bastante preocupados y bastante tensos ante la posibilidad de conocerse lo que empiecen a decir en los tribunales norteamericanos y de la manera en que Trump utilice esa información para ejercer una presión más dura sobre el gobierno mexicano. Alfonso Zárate, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.